Eh, Hola Lila. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a charlar de libros un ratito. Hoy he traído un libro de poesía, un libro de Bettina Ballarini en casa. ¿Y esta autora? Contame, ¿de dónde viene? Bueno, Bettina es una autora mendocina, eh, fue poeta, profesora de literatura, docente en el Secano Lavallino. Fue una de las fundadoras de la Escuela Regional de Cine y Video, editora. Ella llevó adelante un emprendimiento editorial que se llama El Jawel, y poeta. Muchos de sus libros de poesía están publicados en esa editorial, El Jawel. Sí, creo que hace muy poquito falleció. Falleció Muy hace joven. poco, muy joven, sí. Sí, y bueno, ha dejado una herencia, un legado muy valioso de poesía, entre otras cosas. Poesía mendocina. Poesía mendocina. Bueno, ¿y por qué tenemos que leer poesía? Bueno, la poesía que a veces asusta, entre comillas, ahuyenta a los lectores, que tal vez pensamos que es difícil, en realidad es un tipo de lectura que en su brevedad nos puede revelar muchas verdades sobre nosotros mismos, sobre nuestro contexto. Es una lectura que además nos acerca a ritmos vitales. La poesía es muy musical y a veces es bueno leerla en voz alta, porque en esa lectura escuchada es donde nos reencontramos con los ritmos de nuestra propia habla y de los temas que nos pueden llegar más profundo. Y de esos varios libros que tiene Bettina de poesía, ¿cuál nos vas a comentar hoy? ¿O Bueno, cuál la estás leyendo? el que he traído, el que estoy leyendo, se llama En casa. Es un libro que además de los poemas está ilustrado con fotografías de Mavi Schiaffone y de la propia Bettina, que también era fotógrafa. Y tiene un subtítulo este libro. Se llama En casa, variaciones sobre la misma pandemia. El libro fue publicado en el 2022, pero Bettina lo fue escribiendo a lo largo del año 2020. Aunque ella misma dice que en realidad no se trata de una eh, revisión en verso de la pandemia de COVID, sino que en todo caso se trata de abrir las ventanas y mirar qué ocurre hacia afuera, pero también hacia adentro. Por eso en casa. Por eso en casa. ¿Nos quedamos? Nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Obligadamente o no. Y ¿recordás algún poema para ver de qué trata el libro, no? Yo creo que lo que hace que este libro se pueda proyectar más allá de la pandemia, que tal vez, seguramente todos queremos olvidar, es justamente ese hecho de abrir ventanas, ventanas literales o ventanas en el tiempo, por ejemplo, y rescatar lo que, más allá de la enfermedad, de la pandemia, podemos recuperar quedándonos en casa, no aislados, sino en todo caso como un lugar de encuentro. Y hay un poema que se llama Familia, justamente, y que si uno lo lee se da cuenta de que no está necesariamente vinculado con la pandemia de COVID. Dice: tan callada como fácil, la mañana deslizaba su primera luz y luego sonaban los primeros pájaros. Pocos momentos como aquel para encontrar el corazón de la casa que mi madre encendía temprano con la radio, y el olor a tostadas de pan casero donde rebosaba el punto del árbol y el dulce de duraznos. Entonces es un poema que remite a recuerdos de la infancia, a situaciones domésticas, de silencio y de paz doméstica, que bueno, tal vez al haber tenido que quedarnos en casa obligadamente en el año 2020, bueno, fue la oportunidad de recordar esos tiempos o esas costumbres idas.
El libro también, más allá de otros poemas en los que hay un sentimiento de incertidumbre o de miedo ante la muerte, también tiene que ver con la recuperación del diálogo. Vivimos en una época tan acelerada, tan marcada por la tecnología, que de pronto tener el tiempo para recuperar el diálogo, el encuentro, el momento de lectura, bueno, es algo para rescatar de ese año que fue tan terrible. O sea que sería hasta una mirada positiva de esa situación que nadie quiso. Sí. Encontrar el lado positivo. Encontrar el lado positivo y encontrar cómo hay algunos poemas en los que ella habla del futuro, de un futuro incierto, y en su propia apreciación del libro, ella dice que intenta registrar vivencias, emociones, preguntas, incertidumbres y que aspira a hacer una abertura en la pared para ver hacia afuera e inmediatamente hacia adentro. Entonces, esa invitación a la reflexión es lo que yo rescato del libro. Más allá del momento histórico o coyuntural de la pandemia, la posibilidad de reflexionar, como volvernos hacia adentro, que la poesía lleva un poco a eso, a ver quiénes somos, qué tenemos adentro y a la vez cómo nos podemos vincular con lo que nos rodean. Aprender a volver a salir. Hay un poema de los que está cerca del final del libro, en la segunda mitad, donde habla justamente de volver a encontrarse, aprender a salir de nuevo. El poema se llama Un reencuentro y comienza así: me costaría emprender el viaje después de tanto tiempo de no vernos y quedarme en casa. También es como una especie de llamado de atención. A veces el aislamiento por pandemia o por comodidad, según las circunstancias, puede llevar a que uno se acostumbre a no relacionarse con la comunidad, con los que tenemos cerca o más lejos. Y bueno, el poema habla de eso, de la necesidad de los encuentros, de los reencuentros, en cualquier circunstancia, no solo después de una pandemia. Sí, cuántas cosas puede decir un poema tan breve. Sí, en pocas palabras, muchas verdades concentradas, claro, condensadas. Y pensaba en esa expresión mínima de la poesía que es el haiku japonés, ¿no? Que en tres versos encierra un mundo, una verdad, una vivencia. Este libro incluye un haiku, justamente se llama Haiku imperfecto de cuarentena, y son solo las 3 líneas con la coda. Cerca del árbol de cerezas, el mínimo charco de lluvia es fuente de un gorrión. ¿Ustedes bien? Es como casi un mensaje de WhatsApp de los que se mandaban en esa época. Bueno, contemplando el jardín. ¿Y ustedes cómo están? Sí, todo un mundo en solo 4 versos. Y el cerezo, estamos en la época de los cerezos en flor de Japón. Así sí. que, bueno, nada hay de inocencia en la literatura. No. Contra uno más lee, bueno, más riqueza encuentra. Se puede leer de muchas maneras. Sí, y así es la poesía. Y leer desde distintos ámbitos y buscando esas proyecciones tan universales que tiene la literatura. ¿Vos qué estás leyendo, Lila? Bueno, he leído, acabo de terminar de leer La Vegetariana, que es un libro de la Premio Nobel 2024. Y bueno, nos vamos a ir muy lejos. Desde Mendoza nos vamos a ir al sur de Corea. ¿Por qué una autora coreana, Lila? La verdad, en primer lugar, porque bueno, cuando nominan el premio Nobel o nombran el premio Nobel, bueno, uno se apresta para conocer un nuevo autor y con él todo lo que es su cultura. Y en este caso tuvimos la gran suerte de que esa
autora, que se llama Han Kang, hubiese sido traducida por primera vez a un idioma occidental, en este caso el castellano, por una coreana de Buenos Aires. ¿Qué importancia tiene la traducción que uno lee Sí, bueno, de este libro o de cualquier otro libro bueno, en acá traducción? para mostrártelo y para mostrárselos, la vegetariana, bueno, es fundamental, porque primero que si no, yo no podría estar hablando de este texto. Así que, y eso trae una gran responsabilidad para el intermediario, el que se llamaría lenguaraz en la época de la conquista, o sea, aquel que transforma ese texto coreano, todo escrito con signitos muy bonitos en ese idioma oriental, a nuestra lengua. Así que es un esfuerzo grandísimo que supone, por un lado, conocer muy bien el idioma coreano, y por otro lado conocer muy bien el español o el castellano actual para transmitir el contenido de este texto. Así que es muy bonita la historia de la traductora, que se llama Sume Yeon, que la he leído en Infobae, apenas fue dado el premio Nobel, siempre se da más o menos en octubre, noviembre, esperamos este año, el 2025, que nos va a traer. Salió la historia de esta traductora, que era de una emigrante coreana, como tantas en la ciudad de Buenos Aires, que hizo una educación formal en la escuela pública muy buena, fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, fue a la Universidad de Buenos Aires, se recibió ahí de literatura y hizo sus estudios de traductorado, y después se fue a Corea con esa misión, digamos así, de traducir autores contemporáneos coreanos al español, al castellano. Y bueno, y se encontró y se maravilló, porque estamos en el 2007, 2008, con esta Han Kang, y se dedicó a traducirla. Así que antes de que fuera coronada con el premio Nobel, ella ya había hecho esta tarea por su propio gusto y al español tenía castellano. Un buen ojo de lectora para descubrir una autora. Excelente, pero creo que se lo daba toda esa formación que te digo de acá en Buenos Aires. Y lo gracioso es que ella comenta en alguna entrevista que para los coreanos ella era porteña y para los porteños era coreana, por el rostro, que uno lo ubicaba como de esa colonia. Qué interesante ver también ese papel tan central que juegan los traductores en el mundo de la literatura. Absolutamente, y además, para tocar el tema de la poesía, mucho más se ve en la poesía, porque en muy poquito espacio tienen que mostrar esa capacidad de conocer la propia cultura y la cultura a la que va dirigida. Y tratar de conservar algo de esa musicalidad o de recrearla, reescribirla. De mostrar lo extraño que tiene esa cultura, que sepamos que estamos leyendo algo que no es de Buenos Aires o de Mendoza, ¿no? Sí. Habría que ver cómo se la traduce a Bettina Ballerini. Algunas veces conversando con ella, ella estaba interesada en la traducción, en una posible traducción de sus poemas a otros idiomas. Sí, así eso es muy, muy interesante. Una tarea pendiente para algún traductor o traductora. Claro, y por eso también es el caso de aquellos poetas que muchas veces, por ser desconfiados de cómo van a ser traducidos, se traducen ellos mismos. Si ellos conocen la lengua a la que quieren traducir, bueno, tratan de revivir la misma emoción poética o el mismo contenido en otra lengua, para evitar autotraduciéndolo esa persona intermedia. Bueno, son esas cosas que nos gustan a nosotros, las especialistas, pero que no hacia la lectura en sí. Bueno, y volviendo a la lectura de este libro, ¿de qué trata la vegetariana? ¿Cuál es el tema de la vegetariana? A mí me sorprendió porque yo leí el primer capítulo, son 3, que se llama La Vegetariana, y después tenía otro título que se llamaba La Mancha Mongólica, y pensé que era un cuento y que ahí paramos con
Y después me di cuenta, lo dejé y después lo retomé porque no había leído reseñas y no, es la misma historia, pero con otras voces, con otras miradas. O sea, los protagonistas son los mismos de la familia de esta chica que se llama Yang Yue, con pronunciado en castellano. La primera está contada por el esposo, la segunda por un cuñado y la tercera por una hermana. Con evolución, no es que cuenten los mismos hechos, pero tiene que ver con ese cambio que hace esta protagonista. Distintas Claro, perspectivas sobre su rechazo de la carne. Ese es el punto, digamos, de explosión narrativo. Eso en alemán diríamos el Wendepunkt, o sea, el punto decisivo en que por pesadillas que tiene la protagonista, terribles, llenas de sangre y de horror, de matanza de animales, por esas pesadillas ella se decide a partir de ese momento de no comer más carne. Y empieza con algo tan nimio como es tirar el freezer, las cosas que hay en el freezer, me supongo yo de milanesa, de la que uno tiene guardaditos, pero que podrían ser, ahí son muchos más algas y pescados, y bueno, para el horror del marido que hace la cuenta de todo lo que ella está tirando, empieza a tirar esto. Entonces se transforma en una persona incómoda para su familia. ¿Qué le pasará? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace estas cosas? Y bueno, y con otros rasgos de diferencia, bueno, se va separando y frente a eso también va manifestando otros problemas mentales. En en estas múltiples perspectivas y esta evolución del personaje, se me ocurre que es un libro largo, es una novela larga. No, bastante equilibrados son los 3 capítulos, más o menos 50, 60 páginas cada uno, así que no, digamos, en cuanto a la cantidad de páginas se lee fácil, se lee rápido, pero tiene enclavado en cada uno de los capítulos algunas escenas de violencia, por ejemplo la violencia contra los animales, que es muy difícil de leer, es decir, he leído mucho, pero cuesta enfrentarse con esa violencia extrema, más allá del contenido que es el empeoramiento de la enfermedad de ella, que termina en un psiquiátrico, y después todo lo que se hace con una persona que se niega a comer, que está absolutamente en inanición. Entonces también está la violencia médica, digamos así, de no aceptar que la persona no quiere vivir más y no quiere comer. Entonces todo lo que se ejerce sobre ella, que es muy difícil de leer, por más que uno escuche, aunque sea un libro corto. Aunque sea un libro corto. Así que, bueno, el que lo lee tiene que estar preparado para lo que se va a enfrentar en distintos momentos, y bueno, quizás uno tiene que tener muchas lecturas hechas para terminar de ver ese panorama, ¿no? ¿Y por qué pensás que un libro más allá de que la traductora sea local, ¿Sí? ¿Por qué el libro ha llamado tanto la atención si trata un tema tan concreto como el de la alimentación? Sí, yo creo que hay varios elementos importantes que hacen a que haya recibido el premio Nobel, porque si se tratara de un tema de una enfermedad, una anorexia extrema o un rechazo a la sociedad, pero va tocando temas de agenda actuales, como por ejemplo el sojuzgamiento de la mujer en la sociedad, en el matrimonio, en la familia, en la conducta del padre, así todo lo patriarcal muy metido en esa sociedad, como en todas las sociedades. Bueno, esta autora lo desnuda, digamos así, la soledad, la incomunicación, el sinsentido de la vida, más allá de la maternidad, coreana. más allá de la sociedad coreana, que está enraizada en ese grupo familiar. Son reflexiones y tan maravillosamente sintetizados, casi como en la poesía, ¿no? Que es muy fácil identificarse con el estado de reflexión de esos personajes. Y después, bueno, esa idea, por eso es
la tapa, esa idea de la enferma que lo que ella pretende es fundirse con la naturaleza, volverse una planta, es decir, estar tan en consonancia con ese mundo vegetal que le van a salir hojas y ramas y plantas, o sea, negar la racionalidad frente a la naturaleza. Así que hay una para imagen muy cada poética también. absolutamente. Y hay muchos puntos de contacto, digamos. Por eso allá en Corea tan lejos y puede ser leído en todas partes con la prevención de que, bueno, hay cosas muy violentas, sobre todo contra los animales y demás, que están descritos con detalle. Bueno, Lila, muchas gracias por compartir tu lectura de La Vegetariana. Bueno, me gusta compartirlo porque me ha costado. Me ha costado leerlo. Bueno, vamos a seguir Sí, leyendo y compartiendo. exacto, tenemos preparados muchos libros, así que estamos leyendo. Una preguntita te quería hacer, ¿dónde se consigue el libro de Bettina Ballarini? Este libro en particular creo que está en algunas librerías, en Amazon. La mayoría de los libros de Jagüel, no solo de la editorial Jagüel, que era la editorial que llevaba adelante Bettina, están en plataformas como Amazon, Buscalibre y otras plataformas virtuales, tanto como libro físico, en papel, como también en formato digital. Ajá, qué bueno. Hay un libro en particular, el libro de Juana, que es uno de sus libros de también relativamente nuevos, publicado en 2020 en formato digital y en 2022 o 2023 en formato papel. Ese libro puede ser descargado de manera gratuita en la biblioteca digital de la Universidad Nacional de Cuyo, donde ella fue docente durante toda su carrera. Qué buen dato, qué buen dato. No es este, pero es otro libro que está también muy conectado y con temas que también tiene que ver con la familia, las mujeres de su familia y esta recuperación de la línea materna y de lo doméstico. El libro de Juana. Claro, por mi parte te cuento que una de las ventajas de ser premio Nobel es que estás accesible. Todos quieren leer, todos quieren traducir y entonces se consiguen los libros cada vez más. Hasta ahora había 5 traducidos, hay otros en traducción, especialmente la clase de griego, porque es un texto que se inicia con Borges. Entonces, así que ahí, ahí nos toca un elemento con la Argentina. Así que bueno, también es recomendable encontrar esos libros de Han Kang en las librerías. Sí. Bueno, muchas gracias, Lila. Gracias por recibirme. No, al contrario. Vamos a seguir charlando de libros. Al contrario, hay tanto para comentar. Gracias. Chau. Chao.